llamado judaizante. A lo mejor tú eres el que le ha dicho a alguien judaizante. Y como lo mencioné en el video sobre quiénes eran los fariseos, solemos lanzar estos títulos a veces sin entender lo que significan. Y es un mal hábito. Se acusa de judaizante a quienes desean obedecer las instrucciones de la Biblia, en particular la Torá o los 5 libros de Moisés, como guardar el día de reposo, comer limpio, celebrar las fiestas bíblicas. Pero si queremos ser bíblicos y hacer las cosas bíblicamente, tenemos que estar seguros que entendemos el contexto, la historia y la semántica detrás de estos conceptos. La primera declaración que debo hacer es que Jesús, o Yeshua, como era su nombre hebreo, era judío. Pertenecía a la tribu de Judá, la tribu de los reyes. El nombre Yehudá en hebreo significa alabanza a Yahweh, o al Eterno. La única vez que en la Biblia aparece el término judaizar en español es en Gálatas 2:14, cuando Pablo acusa a Pedro no de seguir la Torá como algunos sugieren, sino que llama la atención de Pedro de adherirse a tradiciones judías no bíblicas que restringían a los judíos de sentarse a comer con los gentiles. De hecho, esto es de lo que se trataba la visión de Pedro en Hechos 10. Te animo a ver mi serie sobre Hechos 15 para un estudio más detallado. Esto es lo que dice el pasaje en cuestión. Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar se define por los comentarios teológicos como vivir como los judíos. Y eso es lo que se infiere cuando leemos el texto en griego. Pero con el tiempo este concepto se expandió y tomó otros matices. En el Diccionario Ilustrado de la Biblia, Caribe, dice, y cito textualmente, judaizante es el nombre dado a los judíos convertidos al Evangelio que querían imponer a los creyentes gentiles la circuncisión, la fidelidad a la ley y otras prácticas judías como medio de salvación. Si solamente observamos lo que dice el texto, Pablo no está acusando a Pedro de obedecer la Torá, sino que lo descubrió siguiendo tradiciones judías extrabíblicas. Eso es lo que Pablo encuentra equivocado. Y esto era simplemente rechazar en la mesa el compañerismo con los gentiles. Entre otras cosas, eso era lo que definía la judaización. Los judíos no se sentaban a comer con los gentiles por muchas razones. Quizá porque estaban seguros que en su mesa habría comida inmunda. No entraban a sus casas porque habrían ídolos desde la entrada o tendrían cenizas de sus muertos en su casa, osarios o cementerios en sus jardines. Pero cuando se trataba de prosélitos o de gentiles que ya se habían convertido, el temor o la costumbre de sentarse a comer con ellos era porque ellos tenían reglas muy estrictas con respecto a cómo preparar sus alimentos y porque habían añadido mandamientos de hombres a su estilo de comida. Razones por las que no comerían en la mesa de un gentil. De eso exactamente se trata la visión de Pedro en Hechos 10. El trasfondo es que el apóstol Pedro estaba orando en una azotea cerca del mediodía y tuvo una visión, durante la cual aprendió algo muy importante de parte de Dios. Por favor, mira el primer episodio de la serie de Hechos 15, justo trata sobre este tema. Pedro era judío, consideraba a los gentiles incircuncisos como inmundos y comunes. Esta visión cambió para siempre la manera en que Pedro y todos los cristianos debían ver a los gentiles. La visión comenzó con una sábana que descendía del cielo, conteniendo todo tipo de animales y aves. Entonces la voz de Dios llamó a Pedro y le ordenó 3 veces, levántate Pedro, mata y come. A pesar que él estaba hambriento, se negó en cada ocasión diciendo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. En cada ocasión Dios respondió, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Aunque muchos teólogos tratan de afirmar que Dios limpió todos los tipos de carne a través de esta visión, Pedro, que vio esta señal, no entendió esto, no entendió que podía bajar a comer jamón. Él se quedó pensando y sin entender lo que esto significaba, ciertamente, él estaba seguro de que no significaba que podía bajar a comer lagartijas y lo dijo 3 veces. Por cierto, si el relato de Marcos 7 en realidad hubiera limpiado todas las carnes,
y esto había sucedido 14 años antes de este evento, para el tiempo de esta visión Pedro ya habría comido carne inmunda muchas veces, si ese hubiera sido el caso. El relato continúa con Pedro entrando en la casa de un devoto hombre italiano, un gentil, un soldado romano. Dios había enviado a 3 mensajeros gentiles. 3 veces tuvo Pedro la visión, y 3 mensajeros venían de parte de un centurión romano para convocar a Pedro a casa de Cornelio. Dios le dijo a Pedro que fuera con ellos, sin dudar. Dios iluminó a Pedro durante los eventos de los próximos 2 días. Esta visión le había estado preparando para un compromiso, para una nueva misión, muy importante acerca de los gentiles, que de otro modo habría sido demasiado difícil de aceptar para su mente judía. Observa lo que dice Pedro en Hechos 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Los gentiles oyeron las buenas nuevas ese día. Y entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. De este punto en adelante, Dios quería que entendiera que Él nunca debe considerar a ningún ser humano como común o inmundo. La visión no estaba hablando sobre carne inmunda. Esto representó un cambio sorprendente en la comprensión y la práctica de un pescador judío que una vez se había maravillado que Yeshua hablara con una mujer samaritana, una gentil. En Juan 4:27 encuentras esta historia. Los fariseos simplemente no entendían cómo Yeshua se sentaba a comer con prostitutas y publicanos. Y es que acercarse al pecador para llevar el mensaje no significa que tenemos que actuar como ellos y contaminarnos, sino llevar la luz a donde están los que necesitan la luz. En el versículo 9 del relato de Juan 4 dice: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este habría sido el entendimiento de Pedro a partir de ese momento. Podemos relacionarnos, podemos acercarnos a los que Dios está limpiando, aunque no sean nacionalmente judíos. El significado real de este relato es el Eterno abriendo el camino para que los que no eran hebreos se acercaran al Dios de Abraham. Es bien entendido por los teólogos y estudiosos de la Biblia. Sin embargo, muchos que profesan ser creyentes tratan de justificar el consumo de carne inmunda distorsionando el verdadero significado de la visión de Pedro. En las propias palabras de Pedro leemos: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ese es el punto. Este relato no era para mostrar que Dios había limpiado los cocodrilos, los crustáceos y los cuervos. Era para mostrar que Él estaba llamando ovejas de todas las lenguas, tribus y naciones, concediendo el arrepentimiento, el bautismo y dando su Espíritu Santo a los gentiles. Lamentablemente, este es un hecho que parece haber sido pasado por alto por muchos creyentes y teólogos desde el segundo siglo hasta el día de hoy. Esto no es nada nuevo. Nuestro Mesías acusó a los fariseos, que eran los eruditos religiosos judíos, líderes de su época, de lo mismo, de añadir reglas, mandamientos y tradiciones, ponerlas por encima de la Torá y hacer cosas que impedían que los que querían acercarse a Dios de Abraham lo hicieran. Y entonces, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que transmitís y hacéis muchas cosas semejantes a estas, dice Marcos 7:13. Y un poco antes dice en Marcos 7:9, les decía también, que bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Si una tradición hace que uno quebrante un mandamiento, ese no es el corazón del Padre y debes rechazarla.
En el caso de Pedro, que se rehusaba la comunión en la mesa con un creyente gentil, es una tradición en conflicto directo con la mismísima misión que el Mesías Jesús